Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo nos habla del interrogatorio al cual Jesús sometió a los fariseos, preguntándoles: ¿qué os parece a vosotros del Cristo? ¿De quién es hijo? El momento y la ocasión de la escena fueron de capital importancia. El hecho tuvo lugar durante la Semana Santa, más precisamente el Martes Santo, es decir, 2 días después de la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, el Domingo de Ramos, y 3 días antes de su crucifixión. El triunfo justamente del Domingo de Ramos llevó al extremo la rabia furiosa de sus enemigos, y de ese modo buscaban la oportunidad para comprometerlo, para hacerlo odioso a la gente y atraer la aprobación de su condenación. Y así, fariseos y herodianos ya se habían confabulado para plantear a Jesús la difícil cuestión del tributo que debía rendirse al César. Le siguieron los saduceos con la no menos delicada cuestión acerca de la resurrección de los muertos. Y finalmente se reunieron en consejo los fariseos y enviaron a uno de su gremio, escriba él, para proponerle otra pregunta capciosa que, como vemos, Jesús resolvió con su habitual sabiduría. Herodianos y saduceos acababan de ser refutados y de ser reducidos al silencio, señalados y sentenciados de ignorar las Escrituras. Y es entonces que los fariseos se reunieron y encargaron a uno de ellos, doctor de la ley, a uno de los más hábiles ciertamente, uno de los más calificados, para tentar y avergonzar a nuestro Señor con una cuestión que consideraban ellos insoluble. Y el resto de los fariseos se acercó curiosamente, sigilosamente al grupo para presenciar los incidentes de la discusión respecto del principal mandamiento de la ley y tratar de encontrar a nuestro Señor culpable de algo para poder justamente acusarlo delante de todo el pueblo. Y una vez concluida la respuesta sobre el primer mandamiento, y nuestro Señor agrega, sin que hubiese sido consultado sobre eso, el segundo mandamiento, ahora nuestro Señor, queriendo iluminar a los fariseos, a los escribas, respecto de su divinidad, les propuso la gran cuestión de la filiación del Mesías. Jesús los pone a prueba, pero no con malignidad, sino para enseñarles la verdad. Jesús intentó remover un prejuicio del espíritu de sus oyentes. Estamos el Martes Santo, al final directamente de la vida terrena de nuestro Señor, pero Él insiste una y otra vez tratando de clarificar estas mentes pervertidas. Veamos la paciencia de nuestro Señor, la bondad, la caridad, la misericordia, la mansedumbre de nuestro Señor. Los judíos, especialmente los fariseos, los escribas, creían que el Cristo sería un egregio descendiente del rey David, pero un simple hombre, descendiente de David, que restauraría el trono de su progenitor, que arrojaría a los romanos, injustos dominadores, un hombre extraordinario en definitiva, pero un simple hombre. Recordemos que ya nuestro Señor había preguntado a sus apóstoles en una ocasión: ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Y después, más precisamente: ¿y qué decís vosotros? ¿Quién soy yo? Y aquí les pregunta también a los fariseos
queriendo manifestarles que Él era Dios, pero deseando indicarles que conocía el engaño de su corazón, y entonces no quiso enseñarles la verdad de forma clara, directa, para que ellos no tuviesen el pretexto de acusarlo de blasfemo, como lo harán 3 días después, el Viernes Santo. Ni tampoco para que se enfureciesen con su doctrina. Tampoco quiso callarla, no quiso callar la verdad. Para eso había venido, para anunciarla. Le dirá él a Pilatos dentro de 3 días, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y entonces, ¿cómo hacer? Revelarles la verdad, pero de manera indirecta, de modo tal que no tomasen pretexto. Tenemos aquí a los fariseos que se habían aproximado a Jesús con propósitos hostiles, queriendo embarazarle con preguntas, buscar alguna acusación para perderlo, y a nuestro Señor del otro lado, que ahora les quiere iluminar la inteligencia. Después de responder al doctor de la ley sobre el primer mandamiento, se dirige al templo, y por eso el Evangelio dice reuniendo a los fariseos, o sea, no lo dice el apóstol, el evangelista, pero los exégetas sacan esa conclusión. Se dirige al templo. Martes Santo, en el templo. Tenemos que hacernos la idea, la imagen de en qué momento y en qué lugar se va a desarrollar este interrogatorio. Y allí, una vez que están reunidos, por supuesto que habría parte del pueblo, como termina diciendo después el Evangelio, les dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Las 2 preguntas seguidas sin permitir que le respondan a la primera. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y Jesús interroga a los fariseos para hacerles comprender que estaban muy lejos de conocerlo, como ellos se imaginaban, y que había muchas cosas que ignoraban, algunas importantes y capitales respecto de su persona. La idea exagerada que ellos tenían de su propia ciencia era uno de los principales obstáculos que les impedía reconocer en nuestro Señor al verdadero descendiente de David, por lo tanto el Mesías, el ungido, y por lo tanto Dios. Ellos estaban llenos de su ciencia, no cabía lugar para otra cosa que su ciencia. Y esto se habían por eso hecho del Cristo, del ungido, una falsa idea, y no querían reconocer su error, creyendo que personas tan sabias como ellos no podían engañarse. Y también los interroga Jesús a fin de instruirles, para darles luces para poder resolver esta cuestión. Tal fue el objeto del Salvador al preguntar a los fariseos: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? La respuesta era fácil, porque en las Escrituras son muchos los testimonios sobre la filiación davídica del Mesías. Sin ir más lejos, 2 días antes, en la entrada triunfal a Jerusalén, los niños de Jerusalén decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hasta los niños sabían esto. Era entonces común entre los contemporáneos de nuestro Señor que el Mesías debía ser hijo de David. Y por eso responden inmediatamente: de David. ¿Qué os parece? ¿Qué opinión tenéis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Responden inmediatamente. Pero también tendrían que haber sabido que el Mesías debía ser Dios, al mismo tiempo que hombre. Es decir, espero que no les toque, pero suponiendo que les tocase, tener que discutir, no digamos con un simple judío, con un rabino, un doctor de la ley hoy en día. Si ustedes se les formulasen esa pregunta: ¿de quién ha de ser hijo el Mesías que todavía ustedes están esperando?
por supuesto se pueden sentar y esperar tranquilos, ¿no es cierto? Porque ya vino, eso no se lo digan para obtener la respuesta. Pero ¿de quién ha de ser el Mesías que ustedes esperan? ¿De quién ha de ser hijo? Y le contestará, de David, porque está en las Escrituras. Y si ustedes les dijesen, y entonces ¿cómo David, sigue iluminado por el Espíritu Santo, con espíritu profético, dice, dijo el Señor a mi Señor, etcétera? Y quedará enmudecido, o lo que será peor, comenzará con improperios contra ustedes. Esa fue la cuestión que le formula nuestro Señor. Ellos sabían que el Mesías debía ser hijo de David, un descendiente, pero simplemente hombre. Tendrían que haber sabido que era Dios, pero habían deformado, habían bastardeado la noción del Mesías. Las Escrituras se lo hacían entender en muchos lugares de que también había de ser Dios, ya reconociendo en el Mesías perfecciones y prerrogativas que no pertenecen más que a Dios, y atribuyéndole obras que solo Dios puede realizar. Y todo eso está en el Antiguo Testamento. Pero ellos comprendían imperfectamente las Escrituras, como se lo dijo Jesús a los saduceos, a propósito justamente también de la resurrección de los muertos. No entendéis las Escrituras. Es decir, la respuesta está en las Escrituras, pero no entendéis las Escrituras. ¿Y por qué? ¿Porque las Escrituras son difíciles de entender? Al margen de eso, que puede ser, porque había obcecación en sus inteligencias. Obcecados por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad. La soberbia obceca, nubla la inteligencia. Y por muy inteligente que una persona sea, si se deja guiar por la soberbia, cae en la obcecación. Castigo de Dios que nubla, que cierra esa inteligencia para que no vea la verdad. Entonces nuestro Señor trata de arrancar el prejuicio del espíritu de sus oyentes y quiere elevar la consideración a una filiación más alta. Y por eso les replica: pues como David, en espíritu profético, lo llama su Señor, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras tanto yo pongo a tus enemigos como paena de tus pies. Y resume más todavía nuestro Señor: pues si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y a esto no pudieron responder. No porque no pudiesen, no porque no se pudiese, sino porque no quisieron. Y vamos a ver por qué. En esas palabras de David, el Salmo 109, ya se los dije el año pasado y otros años, cuando no tengan nada que hacer, tomen el Salmo 109 esta semana, léanlo, recítenlo, récenlo. La Santa Iglesia en su Santa Liturgia lo pone en vísperas del domingo y de todas las fiestas principales. Es un salmo, junto con el Salmo número 2, que también podrían releer. Son dos salmos mesiánicos, se refieren al Mesías, y también tienen los dos, sobre todo el número 2, tienen un tinte escatológico. Les recomiendo que los lean, que los mediten, dejándose guiar por algún comentador, Straubinger directamente, si tienen la Biblia de él, o algún otro. Pero esas palabras de David, del Salmo 109, en ellas hay dos pruebas que muestran que el Mesías debía ser no solamente hombre, sino también Dios. Es uno de los tantos lugares, pero en ese Salmo 109 y en esas solas palabras de nuestro Señor hay dos pruebas de la divinidad del Mesías.
La primera se deduce de estas palabras: dijo el Señor a mi Señor. El rey David no reconocía sobre él a nadie más que a Dios. Y al expresarse entonces de esta manera, no hablaba evidentemente de ningún príncipe de la tierra. No podía tampoco hablar de ese modo sobre ese hijo que Dios había de darle y que debía ser el Mesías, si él mismo no hubiese de ser superior al simple hombre. ¿Por qué? Porque como lo hace observar nuestro Señor, ¿cuál es el padre que llama a su hijo su Señor? ¿Qué padre llama a su hijo su Señor? No digamos ahora, en esta época de bastardeo, donde los padres hasta se consideran inferiores a sus hijos. Pero pensemos, en otras épocas, ¿qué padre llama a su hijo su Señor? Ahora estos modernos puede ser que no lo llamen Señor, pero que los hacen señoritos y se hacen esclavos de ellos, sí, ya desde los 3 años. Todas las mañanas acá rezando, escucho cuando pasan para el colegio, 5 colegios hay acá. Hay que escuchar a los señoritos y las señoritas de 3, 4, 5, 8 años. Hay que escuchar. Y a sus sirvientes que los están llevando, arrastrándole, ¿no es cierto? Me vuelven loco con sus mochilas con rueditas, se las llevan ellos, se las llevan ellas a los señoritos. Entonces, ¿cómo David le dice a su hijo Señor? Imaginen que le preguntan ahora a este rabino, y puede ser si el rabino está medio modernizado también, ¿y por qué no le va a decir el rabino? Pero en aquella época no, y menos David. Entonces, nuestro Señor dice, ¿cuál es el padre que llama a su hijo su Señor? En efecto, son los padres los dueños y señores de sus hijos, no los hijos dueños y señores de sus padres. Dentro de poco, dentro de los artículos que estamos publicando del cardenal Gomá respecto de la familia, ya pasaron los 3 sobre el padre, están ahora ya terminando los 3 sobre la madre, y ahora van a venir sobre los hijos. Lean lo que dice, padres y madres de familia, lean lo que dice el cardenal Gomá a propósito de los hijos. Y nuestro Señor, justamente Dios, autor de la naturaleza, autor de los padres y de los hijos, presupone esta ley natural. Los padres son dueños y señores de sus hijos, no los hijos dueños y señores de sus padres. Y esta inversión satánica de esta sociedad moderna está llevando justamente no solamente a la perversión de los pobres jóvenes, de los pobres niños, sino de la sociedad misma. Y esto, por supuesto, data de lejos, y así estamos. Y entonces, no obstante, la palabra de David no puede ser más verdadera, puesto que ha sido dictada por Dios. ¿Cómo es preciso entenderla entonces? No hay más que una sola manera, y es la de creer que el Hijo de David no tiene solamente la naturaleza humana, sino que tiene una más elevada. Es decir, la naturaleza divina por la cual es su Señor, al propio tiempo que será su Hijo por la naturaleza humana. Y vean que tan pervertida estaba la noción esta en los fariseos, que Caifás, 3 días después, a pesar de haber escuchado esto, o por lo menos se lo contaron, si no estaba presente él ahí en el templo, inmediatamente cuando regresaron, los que lo escucharon le habrán contado a Caifás lo que dijo nuestro Señor, lo que preguntó nuestro Señor. El viernes, o el jueves santo, mejor dicho, por la noche, y tal vez lo repita el viernes santo en la madrugada, Caifás le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Le hace 2 preguntas porque para él son 2 cosas distintas. No hay una identificación, una identidad entre Mesías e Hijo de Dios. Y si nuestro Señor le hubiese contestado pura y exclusivamente, sí, yo soy el Mesías, no lo hubiesen condenado.
A tal punto estaba tergiversada esta idea en los fariseos que hacían la distinción entre Mesías e Hijo de Dios. Y podían aceptar una, pero la otra no. Y no hay más que una sola manera entonces de creer que el Hijo de David es Señor de David, sino, además de tener la naturaleza humana, teniendo la divina. La segunda prueba de que en esos dos versículos de este salmo, la segunda prueba de que el futuro Mesías debía tener, además de la naturaleza humana, también la naturaleza divina, se deduce de las palabras: siéntate a mi derecha. Siéntate a mi derecha. Esas expresiones no pueden ser tomadas a la letra, puesto que Dios, siendo espíritu, no tiene ni derecha ni izquierda. Esas palabras no tienen aquí más que un sentido simbólico y significan que existe entre la persona que invita a sentarse y la persona invitada una perfecta igualdad de poder y de imperio. Y por esto Dios jamás dijo ni puede decir a ningún ángel esas palabras: siéntate a mi derecha. Ellas implican igualdad en poder, igualdad en imperio, igualdad en definitiva en naturaleza, en sustancia, en divinidad. Pero ¿cómo esta igualdad hubiese podido existir entre Dios y el Mesías si éste no fuese más que hijo de David en cuanto a la naturaleza humana? Imposible. Aquí es preciso admitir que el Mesías debía ser no solamente más que un hombre, más que un ángel, sino verdadero Dios. Y Jesús, dándose por Mesías, pero por Hijo de Dios, no había dicho nada que no estuviese de acuerdo con las Sagradas Escrituras. El problema es que ellos habían bastardeado la Sagrada Escritura. Y por eso les dice, de la misma manera, indirectamente ahora, como se los acaba de decir a los saduceos: vosotros no entendéis las Escrituras. Tenemos entonces que Jesús plantea una objeción que los fariseos no esperaban. Y esa profecía de David, contenida en el Salmo 109, contiene 3 verdades cruciales de gran importancia. Dixit Dominus Domino meo. David, inspirado, dice: el Señor, Dios Padre, dijo a mi Señor, su Hijo, el Cristo, el ungido. Conclusión: el Mesías será más que hombre porque es Dios. Segunda, sed a destris meis, siéntate a mi derecha. Esa expresión figurada, adoptada por la Iglesia en el símbolo de los apóstoles, el credo, afirma la igualdad de autoridad, de poder, de gloria, de naturaleza del Hijo de David con Dios Padre. Así el Cristo, el Mesías, es Dios igual al Padre. Y la tercera: done que ponan inimicos tuos, hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Muy importante esto, no voy a insistir hoy en esta tercera parte, pero es muy importante, ya lo he hecho otras veces. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Ahora bien, todavía Dios Padre no ha puesto a los enemigos de nuestro Señor, su divino Hijo, por escabel de sus pies. Por lo tanto, sigue sentado a la derecha del Padre. Y cuando deje de ceder, de sentarse a la derecha del Padre y venga, será para definitivamente tomar su reino una vez que sus enemigos hayan sido puestos como escabel de sus pies. Y no vendrá antes. Y absurdo y ridículo es pensar entonces que vendrá, triunfará y después vendrá el anticristo. ¿Se va a tener que volver a sentar a la diestra del Padre? Puesta la pregunta, está respondida y se ve lo absurdo de la otra posición. Pero done ponan inimicos tuos.
Retengan eso en latín, es hermoso. Donec bonam. Es todo un símbolo. Es un lema. Donec bonam. Y entonces, ante las vicisitudes terrenas, y a veces no terrenas porque justamente nuestro combate no es contra la sangre y la carne, delante de las vicisitudes, delante de las dudas, delante de un montón de cosas que nos perturban, donec bonam. Él está plácidamente sentado a la diestra del Padre. Donec bonam. Mientras el Padre pone a sus enemigos, va preparando ese escabel, ese escalón, donde apoyará nuestro Señor sus pies, sobre sus enemigos. Donec bonam. El Cristo será infinitamente poderoso, y por numerosos y fuertes que sean sus enemigos, por muy coaligados que estén los deicidas judíos con los césares perseguidores, con los cismáticos y los obstinados herejes, triunfará de todos ellos y su reino será eterno. Cuius regnit non erit finis, como profesamos en el credo. Está sentado a la derecha del Padre y reinará una vez que su Padre haya puesto a sus enemigos como escabel de sus pies, y su reino no tendrá fin. Entonces, donec bonam. Recuerden esas palabras, grábenselas en la cabecita, y una vez más, en los momentos de desánimo, etc., donec bonam. ¿Lo veremos cada uno de nosotros con nuestros propios ojos? ¿Estos antes de morir? No lo sé. Ya se lo cité al cardenal Pi respecto de eso mismo. Pero que un día va a ser así, va a ser así. Y si no estamos aquí en la tierra para verlo venir con todos sus santos, si hemos sido fieles y somos santos, pues vendremos con él. O estaremos aquí para recibirlo, o vendremos con él. Y entonces, donec bonam. Esa magnífica exposición de la doble naturaleza humana y divina del Mesías y de su reinado eterno estaba velada para los fariseos, y sigue encubierta para los judíos actuales. Esa verdad sigue encubierta. Padre, ¿de dónde saca usted esto? La epístola segunda de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 a 16. Se los leo todos. Es una cita larga, pero que vale la pena, porque si les digo que vayan a leer esta tarde, segunda de los Corintios, capítulo 2, capítulo 3, versículos 5 a 16, no lo van a hacer. Entonces se las leo ahora y además de escrito, queda grabada. Dice San Pablo: Dios es quien nos ha hecho capaces de ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Pues si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, fue con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era perecedera, ¿cómo no ha de ser mayor la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. En verdad, lo glorificado en aquel punto dejó de ser glorificado a causa de esta gloria que le sobrepujó. Por lo cual, si lo que está pereciendo fue con gloria, mucho más será con gloria lo que perdura. Teniendo pues una tan grande esperanza, hablamos con toda libertad, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no contemplasen lo que acaba, porque es perecedero. Pero sus entendimientos fueron embotados, porque hasta el día de hoy, en la lectura de la antigua alianza, permanece ese mismo velo,
siéndoles encubierto que en Cristo está pereciendo la antigua alianza. Y así hasta el día de hoy, y lo que para San Pablo era su día de hoy, sigue siendo para nosotros, hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. Mas cuando vuelvan al Señor, será quitado el velo. Palabra de Dios es esto, ¿eh? No es palabra de San Pablo, es palabra de Dios que se sirve de San Pablo. Relean esos textos. Y si no nos basta, Dios hablando a través de San Pablo, escuchemos a Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. El Padre que me envió dio testimonio de mí, y vosotros ni habéis jamás oído su voz, ni visto su semblante, ni tampoco tenéis su palabra morando en vosotros, puesto que no creéis a quien Él envió. Escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cómo no lo iban a odiar? ¿Cómo no lo iban a crucificar? ¿Cómo un judío hoy, que sigue con su corazón velado, no crucificaría nuevamente a nuestro Señor? O se convierte o lo crucifica nuevamente. No cabe otra. O se le cae por gracia de Dios el velo y ve entonces con una luminosidad que lo cegaría, pero con una luminosidad que iluminaría propiamente el alma y se convertiría, o crucificaría nuevamente a nuestro Señor. No hay otra posibilidad. Y retengamos, estamos el martes santo. Por supuesto, las palabras de San Pablo son posteriores, pero iluminan todo eso. Y si ustedes quieren ver más todavía, comprender aún más todo esto, lean y mediten, ahí sí, con tiempo, toda la carta de San Pablo a los Hebreos. Respecto de la cuestión planteada por Jesús, dice San Jerónimo, muy importante esta cita del gran doctor cuya fiesta fue ayer. Respecto de la cuestión planteada por Jesús a los judíos, a los fariseos, ¿qué opináis respecto del Cristo, de quién es hijo? Dice, esta pregunta nos aprovecha hasta hoy contra los judíos. Esta pregunta de Jesús a los judíos de aquel entonces nos aprovecha, dice San Jerónimo, hasta hoy, y a nosotros hasta hoy en 2017, contra los judíos. ¿Por qué? Dice el santo doctor, porque los que dicen que el Cristo ha de venir, afirman que es un simple hombre, aunque santo, de la descendencia de David. Preguntémosles, por lo tanto, como nos enseñó el Señor, si es únicamente hombre y tan solo hijo de David, ¿cómo es que David le llama su Señor? Entonces, esa pregunta nos sigue sirviendo a nosotros, como les dije hace un rato. Y San Beda, el venerable, doctor de la Iglesia también, agrega, lo que se les reprocha, pues, no es que le llamen hijo de David, sino que no le crean hijo de Dios. Y esa cuestión va a ser planteada definitivamente el Viernes Santo. Lo que se les reprocha no es que le llamen Cristo o Mesías, o que estuviesen dispuestos a recibirlo como Mesías. Lo que se les reprocha es que no lo acepten como Dios y que por lo tanto, por esa razón, lo crucifican. En efecto, si aquel gran rey David, divinamente inspirado, levantado por sobre toda otra dignidad humana, reconoce a su hijo como su Señor, ¿cómo no conceder que ese hijo debía de tener, por otro concepto, una filiación superior a la suya? Una filiación superior a la meramente humana.
¿Cómo no aceptar que le reconocía como Dios y no como un simple dominador temporal, por glorioso que se le supusiese? El argumento no tiene réplica. ¿Cómo fijaría entonces nuestro Señor sus ojos en los ojos de sus adversarios? Hagámonos la idea. En el templo, el martes santo, ¿cómo nuestro Señor miraría a esos fariseos después de hacerle la pregunta y ver que se callaban, obcecados, obstinados, pertinaces en su obstinación? Él que se había presentado ante ellos como Mesías y que de ellos había requerido tantas veces el requerimiento de su divinidad. 3 días antes de decir solemnemente, tú lo has dicho, yo soy Dios, ¿cómo los miraría? Recordemos que estamos en ese martes santo, y fariseos y escribas se encontraron entonces confundidos por la pregunta de nuestro Señor, imposibilitados de resolver la dificultad, y se retiraron guardando silencio. Y dice el evangelista, ya nunca más se atrevieron a interrogarlo, salvo entonces ya el jueves santo, el viernes santo. ¿Y por qué guardaron silencio? Porque no pudieron, ni podían, ni podrán responder sin tener que expresar lo que ellos no quieren aceptar. Les dije antes, aquí está la respuesta. ¿Por qué ese rabino, si ustedes le consultan, como dice San Jerónimo que hay que hacer, nuevamente guardaría silencio igual que aquellos rabinos? Porque no quieren aceptar. Por la sola pregunta que les había dirigido el Salvador, por la manera como se les había planteado, les demostró que el Mesías que ellos esperaban, y que ya vino, y que habitó entre nosotros, es al mismo tiempo hombre y Dios. Contrariamente a lo que ellos habían afirmado, o sea que el Mesías debía ser un hombre, un rey que daría libertad a su nación, pero nada más que eso, un hombre. Y entonces no pudieron responder nada a causa del odio que tenían a Jesús y que les impedía confesar que Él podía ser el Mesías esperado. Y por eso se callan. Vencidos, quedaron mudos ante Jesús, pero orgullosos no quisieron caer a sus pies para adorar. Humillados en un punto esencial de la religión, como es la naturaleza del Mesías, esos fariseos orgullosos, al igual que los herodianos y que los saduceos, se redujeron al silencio ante todo el pueblo. Lo que habrán hablado entre ellos, mejor ni imaginarlo. Sería blasfemia, ni mejor ni imaginarlo. Con un poco de humildad, con un poco de buena voluntad, habrían podido pedir al manso Salvador que les iluminase, les explicase ese gran misterio. Pero no. Cegados por Satanás, que avivó aún más su odio, se endurecieron cada vez más en su malicia, en su incredulidad. Y en lugar de reconocer la divinidad de nuestro Señor, en vez de rendirle culto a Cristo, a Mesías y a Dios, estuvieron a la espera para atraparlo, maltratarlo y matarlo. Deicidio, entonces. Son culpables de deicidio. Vencidos los adversarios en toda la línea, cuando creían triunfar de Jesús, lejos de confesarle, lejos de admitir su doctrina, se retiran temerosos de su poder, dejando el campo de las disputas doctrinales para perderle en el campo de la intriga política y religiosa en que eran maestros. ¿Alguna similitud con lo que sucede hoy? Total. Los fariseos, los judíos, condenaron a muerte a nuestro Señor por reconocerse Dios. Le acusaron
y obtuvieron que fuese crucificado por los romanos por reconocerse rey. El cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, hacia el fin de los tiempos, está también siendo llevado, el cuerpo místico de Cristo, a la muerte por reconocer la divinidad y la realeza de su Señor. Por reconocer la divinidad ante el vergonzoso ecumenismo, por reconocer su realeza ante la no menos vergonzosa libertad religiosa. En el altar del ecumenismo, del falso ecumenismo, es inmolado el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, por reconocer su divinidad. Y en el altar, vergonzoso altar, de la libertad religiosa, es condenado el cuerpo místico de Cristo por reconocer su realeza. Y así entonces abandonan, no quieren entablar la discusión y entonces entran en la intriga. Intriga política, intriga religiosa. Y en esa ellos son maestros. Y Roma está llena de esos maestros. La Iglesia ha sido judaizada. Y entonces los que van a hablar hoy por hoy, con estos sucesores de los fariseos, no ya de San Pedro, hacen intrigas políticas, intrigas religiosas. Y hace como mínimo 17 años que asistimos a esas intrigas religiosas y políticas. Ya en el orden meramente político da asco. Imaginen ustedes entonces lo que tiene que producir cuando uno comprende la intriga en lo religioso. Y esa será la posición mental de muchos millares que vinieron y vendrán después de los fariseos a tentar a Jesús. Porque la verdad se impone con tal fuerza al espíritu del hombre, hecho para la verdad, que por una natural exigencia debe el hombre enmudecer cuando la razón se ve abrumada por la razón. Cuando la razón, la inteligencia se ve abrumada por la razón, debe callarse y en silencio adorar a Dios. Salvo que esa inteligencia, esa razón, esté dominada por la soberbia. Esta es la gran fuerza de la verdad cristiana. Los prejuicios, los errores, las invenciones, los mismos hechos de la historia dan a veces pie a los espíritus menos rectos, impacientes, menos sabios, para impugnar las verdades de la fe. Pero éstas definitivamente triunfan. 1000 veces en el decurso de la historia han tenido que enmudecer los enemigos ante la fuerza impetuosa que lleva consigo la doctrina cristiana. Y otras tantas enmudecerán. Y cuando vemos vencer y hablar y la verborragia del error, donde que ponen. Paciencia. Mientras el Padre pone a los enemigos por escabel de sus pies. Y en cambio, la numerosa turba del pueblo le oyó con gusto, dice el evangelista. ¿Por qué? Porque la fuerza de la verdad, la gracia de su elocuencia, los brillantes triunfos que lograba sobre sus adversarios, los llenaban de admiración. Nosotros entonces, por nuestra parte confesemos con el símbolo de San Atanasio. Quien quiera desea salvarse debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Para la salud eterna es necesario creer fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios y hombre. Es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos,
y es hombre de la sustancia de la madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre perfecto, con alma racional y carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Aunque Dios y hombre, Cristo no es dos, sino uno. Uno no por la conversión de la divinidad en la carne, sino porque la humanidad fue asumida por Dios. Completamente uno, no por mezcla de las sustancias, sino por la unidad de la persona. Quid vobis videtur de Cristo. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? Mis hermanos, meditemos a menudo esta pregunta y retengamos y hagamos nuestra la respuesta de San Pedro. Aquel día cuando les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Porque contiene grandes verdades preciosas y consoladoras, máxime para los tiempos que nos tocan vivir. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.